Pulso económico que, como es tradicional, vamos a iniciar mirando qué tal le ha ido al IBEX 35. El índice general de la Bolsa Española baja 0,68%, el índice se queda en 11.715. Algunos valores han aprovechado y mucho que les voy a contar, el que más sube, Puig, luego veremos por qué, 9,58 arriba. En segundo lugar, Grifols sube 3,51 y en tercer lugar, Unicaja, que hoy recupera 2,11. En el lado del rojo, donde se concentran las ambiciones de muchos por vender, la que más baja hoy, Mafre, 2,23 abajo, Ferrovial 2,17 abajo y Redella se deja en la sesión 1,44. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los titulares de nuestra tertulia de análisis económico, la que mantenemos aquí cada tarde con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape un detalle. Bueno, en nuestra tertulia de análisis económico, lógico, tenemos que hablar del IPC. ¿Por qué? Pues porque han salido los datos, los datos adelantados y dicen que ha subido el índice de precios al 1,8, ha subido 3 décimas, en parte por el encarecimiento de gasolinas y luz y porque no bajan los precios de la alimentación, que se mantienen repuntando. Si se preguntan cómo está la inflación subyacente, está en el 2,5%. Bueno, y otros datos de la economía española, porque aunque les pueda sorprender, ya crece 4 veces más que la media de la eurozona. El Producto Interior Bruto español avanza un 0,8 en el tercer trimestre y eso consolida un interanual del 3,4%. Veremos a ver qué pasa en el último trimestre, pero esto le va a venir de miedo a Pedro Sánchez, aunque buena parte de ese crecimiento, ya lo saben ustedes porque lo hemos hablado aquí muchas veces, depende del extraordinario gasto público que se está llevando a cabo en este país. Bueno, dicho esto, les presento ya a nuestros invitados hoy. Don Antonio Banda, CEO de Filcapital. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, todo en marcha. Muy bien. Don Antonio Castelo, analista de mercados de eBroker. Muy buenas tardes. Hola, Javier. Buenas ¿Todo tardes. bien? Todo en orden. Me alegra. ¿Cómo han visto ustedes la sesión de la bolsa? Hemos visto un IBEX que se iba desbordando por unos resultados empresariales que fundamentalmente son buenos, pero sin embargo se iba alejando de los 11.800 y hoy 11.715. Sí, el día ha sido bastante en mínimos, no ha tenido ni un repunte. La bolsa se ha mantenido en estos niveles, quizá un poquito más por abajo antes de abrir Estados Unidos, pero sigue siendo una bolsa aburrida, pese a que ya empezamos a tener todos los resultados, empezamos a acabar la época de datos del tercer trimestre y, sin embargo, la bolsa no consigue superar esos 12.000 y empezar a marcar otra distancia. Yo creo que el mercado en general sigue esperando a ver qué pasa el martes que viene en Estados Unidos, que va a ser lo que nos va a decir qué dirección puede tomar para el resto del año y, sobre todo, para 2025. Cáselo. Completamente de acuerdo. O sea, por añadir algo más, valores más penalizados, Mafre, el tema de Valencia. Mandamos desde aquí un abrazo a nuestros amigos valencianos. Puede penalizar a las aseguradoras, como es lógico, y es el valor que más cae hoy. Y luego Ferrovial, que aunque los resultados no son malos, sí que es verdad que ha publicado un aumento de la deuda. Están haciendo muchas inversiones en Estados Unidos y, lógicamente, ha salido caja y ha generado un poquito más de deuda, y eso quizás el mercado de entrada no lo entiende. Siempre que hay inversiones nuevas y tal, lo cuestiona, pero yo creo que puede ser incluso oportunidad para Ferrovial. Bueno, vamos a empezar del lado de allá del Atlántico, por eso que decía Banda de que están ya en vísperas de decidir quién va a ser el nuevo habitante de la Casa Blanca. La economía estadounidense vuelve a sacar músculo antes de las elecciones. Su Producto Interior Bruto creció un 2,8 anualizado durante el tercer trimestre. Son muy buenos datos. Pues sí, efectivamente, siguen con una fuerza tremenda y ha habido además un dato, además del PIB, que más o menos estaba en línea con lo que se esperaba, es un pelín, una décima por debajo de lo esperado, pero la encuesta de ADP
que es previa a los datos de empleo que saldrán el viernes, ha vuelto otra vez a mostrar mucha fortaleza en el empleo. Y esto, pues bueno, para la economía americana es bueno, tanto que bueno, esta tarde leía, poco antes de venir para acá, que hay gente ya pensando que tantas bajadas de tipos por parte de la Reserva Federal a lo mejor se distancian y a lo mejor no. Bueno. Sí, yo creo que la economía americana sigue basándose en dos cosas, ¿no? El consumo y el empleo, y difícilmente va a ceder algo cuando está con datos recurrentemente al alza. ¿Qué puede cambiar en todo este entorno? Pues bueno, una situación que sea, sobre todo lo que yo veo que está muy preocupado el mercado es que nos lleguemos a una situación de no decisión quién va a ser el presidente, ¿no? Que ya hemos visto que ha pasado en la época de Bush hijo, y ahora hay muchas dudas porque los grandes gastos que están teniendo los dos partidos en esta última semana es en preparación de sus abogados. O sea, y eso, si te vas a Estados Unidos, significa que van a tener muchísima presión para que si el resultado es en contra de alguien que creía que iba a ser a su favor, se metan en temas de denuncias y sobre todo de repasar los datos, con lo que puede ser que no sepamos quién es el presidente, no porque no haya acabado la votación, sino porque a lo mejor hay que repetir el recuento de muchas. Bueno, vamos a volver el charco para acá. Estamos en España de nuevo. La economía española ha sorprendido y ya crece 4 veces más que la de la eurozona. El PIB avanza un 0,8% y consolida un interanual del 3,4%, que está francamente bien. No, está muy bien. Ahora son 17 trimestres seguidos en positivo, que está muy bien, pero lo que tú decías en el inicio, ¿no? Las grandes partidas de crecimiento donde las encontramos, el gasto público, tenía por aquí señalado, el gasto de las administraciones públicas un 2,2% es lo que crece. Si el total crece un 0,8%, pues ya vemos que efectivamente otras partidas, como la formación bruta de capital, que es donde deberíamos de estar creciendo, decrece un 0,7%. Entonces, claro, si nos vamos al dato final está muy bien, pero si hurgamos un poco, pues los números no son tan absolutamente buenos. Tan halagüeños. Vanda. Sí, es un dato que viene de una economía dopada fundamentalmente por el gasto público. Y mientras que no veamos la economía real y sobre todo el traslado a los datos de empleo y crecimiento en empleo, que aunque empiezan a ser algo más positivos, siguen siendo muy malos para la economía española en general. ¿Qué ocurre? Que el gasto público usado abusivamente nos da a que cuando eso desaparezca, porque en algún momento tendrá que desaparecer, pues ya veremos, ¿no? Ya vimos ayer al presidente, o esta mañana, perdón, diciendo que va a gastar todo lo que le dé Europa y más. O sea, que estamos que eso es una señal de que va a ir por ahí. Le vemos capaz. Eso. Hablemos de la inflación. El IPC, ha aparecido el IPC, ¿y qué detectamos en el IPC? Un aumento de 3 décimas hasta el 1,8%, porque han subido gasolinas y electricidades, y eso es fundamental para que el IPC esté controlado y porque no bajan la alimentación ni de broma. El índice de la inflación subyacente, desprovista de alimentación fresca y desprovista del asunto energético, pues está en un 2,5%. O sea que no, la inflación en España no está perfectamente en estado de revista. Sí, bueno, dos cosas. Además, ha aumentado el IVA de algunos productos que se había suprimido con la crisis, y eso lógicamente se refleja en los precios. Y luego también, bueno, pues vemos que lo que tira en la economía española, además del gasto público, pues es el sector servicios, ¿no? O sea, el turismo sigue disparado, la hostelería sigue disparada, tal, y bueno, pues eso es lo que de alguna forma también a nivel de inflación se está viendo que está llevando esa subyacente, o sea, quitado alimentos y quitado energía, pues a esos niveles del 2,5, que quiere decir que no está tan domeñada como debería estar. Como algunos decían. Carlos Cuerpo está encantado con estos datos de inflación. El ministro de Economía lo explicaba así. La economía española mantiene el pulso de crecimiento en el tercer trimestre con un aumento del 0,8% del Producto Interior Bruto, según el avance publicado hoy por el Instituto Nacional de Estadística, situando el crecimiento interanual en el 3,4%, el mayor en el último año y medio. Este crecimiento viene acompañado también de la moderación de la inflación,
que en octubre, según el avance del Instituto Nacional de Estadística, se ha situado en el 1,8%. Sigue así, por lo tanto, por debajo del nivel de referencia del 2% del Banco Central Europeo. A un dato no le mata un relato nunca. Que ha aumentado 3 décimas, que estás en el 1,8. Bueno, pues nada, no... Anda. Está claro, les gusta muchísimo las medallas y sigue poniéndosela en cuanto puede. De todas formas, con el dato de inflación lo que vemos es que efectivamente el reflejo de la subida del precio de la gasolina como consecuencia del ataque de Irán a Israel y esperando cuál era su respuesta, provocó que hubiese una subida importante del precio del petróleo. Sin embargo, a partir de la semana, en esta parte final, tenemos que ha bajado sustancialmente, consecuencia de que el ataque de Israel o la devolución del ataque de Irán ha sido mucho menos del que se esperaba y sobre todo que Israel ha confirmado que no iba a atacar las transformadoras de petróleo de Irán. Entonces, eso ha permitido que el precio del petróleo quedase muy por debajo, estando incluso ahora mismo por debajo de los $70 por barril, que es bastante debajo de lo que estamos en todo el año. Bueno, hablemos de algunos nombres propios. Es el caso de Indra. Indra ha disparado un 26% sus beneficios y mantiene sus previsiones. ¿Qué les parece cómo marcha Indra? Bueno, o sea, en cuanto a los resultados muy buenos, nada que decir. Se centra cada vez más en el sector defensa, que también es algo que estaba más o menos previsto. Y en general, pues todas las cifras en la cuenta de resultados en cascada, todas las cifras mejoran, ¿no? Bueno, esto está bien, pero con Indra siempre tenemos un problema, es el control que tienen los de arriba, el ¿no? número uno. El número uno. Entonces, yo creo que eso es lo que genera más dudas. Y es una sociedad que es una pena en este momento, porque... Sí, y sobre todo porque tiene pendiente la separación de la parte de consultoría, que yo creo que es una parte que está valorada, pero que no se valorará más cuando se separe, ¿no? Y entonces, en este momento que estamos, yo creo que Indra también está intentando resaltar las cosas, está haciendo operaciones de su balance que intenta ajustar para esa separación y que en el corto plazo vamos a ver cómo ese valor que tiene al separarse va a incrementarse. Yo creo que en cualquier caso Indra en la parte de defensa lo está haciendo bien, sobre todo también en sus áreas internacionales y sus posicionamientos en otras economías y buen recorrido y no tiene mucho más que preocuparse, ¿no? Porque ha reducido deuda, ha hecho una revisión de la situación en su plan estratégico que vuelve a presentar a principio de año. Yo creo que es una compañía que destaca en nuestro índice, ¿no? Por además ser un sector con poca representación y que nos ayuda a tener algo más de diversificación. Bueno, noticias de relevo en la cúpula de CaixaBank, aunque es en la cúpula no ejecutiva. El hasta ahora presidente José Ignacio Goyri-Goizarri ha decidido que lo deja, que se va a disfrutar de sus retribuciones anteriores cuando estaba en el BBVA o de las actuales, no lo sé. El caso es que lo deja. Porque va a llegar a los 70, y en la Caixa han decidido nombrar presidente de la entidad a Tomás Muniesa. Tomás Muniesa es un histórico de la entidad que se ha ocupado de diferentes áreas cuando en la Caixa mandaba Fainé o incluso antes. Así es que no hay sorpresa, es un relevo de alguien de la cantera y de la casa, que conoce muy bien la casa, lógicamente, y que va a ser el nuevo presidente. Sí, yo creo que estaba un poco presionado por parte del Banco Central Europeo, que empieza a más o menos exigir a los grandes bancos que el presidente no sea ejecutivo, ¿no? Para que sea una figura que esté por encima y que no esté mojándose en el día a día con las decisiones, ¿no? Que sea más bien representativo. Y yo creo que esta es la idea que ha marcado el que al final alguien que no va a ser ejecutivo, como el caso de Muniesa, sustituya a alguien que ahora mismo, Goyri-Goizarri, tiene opinión y ejecución en la parte de comunicación y en la parte de auditoría. Esas partes van a pasar directamente al consejero delegado y eso hace que sea ya un banco muy, muy apoyado por lo que quiere como figura el Banco Central Europeo, que ya veremos que también viene de la mano de la presión del Banco de España para que esto se vaya aplicando. Bueno, sí, Goyri-Goizarri yo creo que bueno, siempre se ha mostrado como un
un buen ejecutivo, un buen gestor, un buen estratega, y le ha tocado además lidiar con situaciones complejas en Bankia, luego en CaixaBank, y lo ha hecho bastante bien. La duda quizás que podía haber ahora mismo es, bueno, ¿y cómo la sucesión? Bueno, la sucesión al final pues parece que es bastante ordenada, ¿no? El consejero delegado Gonzalo Cortázar pues sigue y va a tener más poder, con lo cual bien. Bueno, pues la duda muniesa, ¿no? Pero bueno, si realmente le quitas el factor ejecutivo, pues bueno, no debería. O sea, yo creo que el accionista, el inversor en CaixaBank no debería estar preocupado por pues echar de menos a Wiri Golzarri, porque ha sido un personaje, garantía, ¿no? un personaje Sí. muy notable. El de Eustarra, Wiri Golzarri. La Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia nos ha hecho saber que creen que para mediados del mes de noviembre ya van a poder definirse sobre la OPA del BBVA sobre el Sabadell. Sí, parece, y todo esto parece que va a pasar a la segunda fase, que es una fase en la que van a tener que hacer una presentación más ajustada de los objetivos y ver cómo se va a hacer la posible distribución de sucursales, aunque hemos leído que hay más sucursales de BBVA en Cataluña que del Sabadell. Lo que Eso fue por la absorción de Caixa Cataluña, ¿no? Eso es, y ante esa situación, aunque el propio BBVA plantee cuál va a ser su situación después de adquirir el Blanco, vemos que todavía hay posibilidades y que esto no va a ser una cosa rápida. O sea, que no va a ser que la CNMC vaya a decir que se acaba la posibilidad de OPA, sino que lo va a poner en un plano en el que el BBVA va a tener que dar muchísima más información para justificar la razón de esta adquisición. Sí, sobre todo porque ya está efectivamente en un momento que BBVA es muy complicado que de marcha atrás ya está ahí y va a tener que seguir adelante, pero como dice Antonio, tenemos todavía folletín por delante unos cuantos meses. Bueno, vamos con la gran sorpresa del día en bolsa, que ha sido el fulgurante ascenso de Puig, de las marcas Puig. Se ha disparado pues, un 9,58 en una sesión tan solo, y ha sido después de presentar sus resultados, que demuestran que ha sabido ingresar enero-septiembre pues 3.428 millones de euros, casi un 10% más, y eso al inversor le ha gustado. Bueno, vamos a ver, lo curioso es que precisamente, a ver, o sea, las compañías que cotizan en bolsa tienen obligación semestralmente de presentar los resultados completos, pero trimestralmente con las ventas, ¿vale? Y ellos han optado solo por las ventas. A mí me ha sorprendido bastante que con estas ventas, que son buenas, efectivamente en el entorno del 10% de crecimiento, haya subido tanto. Quizás también lo que está ocurriendo es que a Puig en el mercado se le ha asignado de alguna forma la idea de que este sector lujo, yo creo que no es sector lujo, es sector consumo, pero bueno, teniendo en cuenta que las empresas de lujo europeas están últimamente bastante de capa caída, para presentar unas cifras de facturación creciendo pues un 10 o un 11%, pues al mercado le impacta. Yo creo que es la típica sobrereacción del mercado, que la tuvo en negativo cuando publicó los resultados del segundo trimestre, que ahí sí que eran semestrales, ahí sí que vimos cifras que, bueno, que podían preocupar un poquito, y ahora el mercado ha reaccionado en sentido contrario. A mí, francamente, me hubiera gustado ver pues algunos otros datos como márgenes, por ejemplo, y ver cómo están evolucionando, ¿no? Yo creo que esta es la típica situación de sobrereacción del mercado. Banda. Sí, sobre todo además que lo que ha destacado es que su negocio en fragancias, que es el que más ha crecido, es el que lleva, sobre todo en esta época final de año, porque realmente los grandes crecimientos en ese área vienen en prenavidad, ¿no? Por lo tanto, si ha crecido durante el año y además ha presentado unos resultados buenísimos y además le queda el trimestre que va a ser excepcional, bueno, yo creo que eso es lo que ha leído el mercado como una gran oportunidad, y también ha leído muy bien que cuando presentaron los resultados en el semestre no lo hicieron muy bien, y que ahora, al evitarse hablar de eso, han conseguido que, viendo solamente las ventas, pues los que intermedian en el mercado hayan decidido tomar posiciones, que además este valor estaba un poco abandonado, ¿no? Ha seguido un movimiento ahí muy plano, sin centrarnos en ver si realmente tenía algo detrás, ¿no? Muy bien, hablemos de Naturgy. Ha presentado también sus resultados, 1.580 millones hasta septiembre, y ha confirmado sus objetivos, pero el mercado se lo ha encontrado bastante frío. Sí, bueno, ahí yo creo que todas las empresas, todas las utilities han estado muy
han estado así. O sea, Endesa también ha presentado muy buenos números, incluso ha bajado más que Naturgy, ¿no? Los resultados son sólidos, está bien, y está bien además porque, bueno, pese a la caída en los precios de la energía, pues la compañía parece que ha conseguido un poco adaptarse, ¿no? Ha habido una serie de factores que han impulsado positivamente las actividades reguladas, en las utilities, toda la parte regulada que tiene unos ingresos que son más o menos estables y tal, se están fijando mucho todas las compañías. Y yo creo que también hay una noticia buena aquí en Naturgy, es la buena relación que mantiene con Sonatrach, ¿no? Con su proveedor de gas argelino, a pesar de los problemas que aquí organizamos sin venir a cuento, pero esta gente pues ha mantenido bastante el contacto con Sonatrach y, bueno, está consiguiendo unos precios bastante razonables y un dinamismo bastante razonable. Banda. Sí, además ha tenido una política en los últimos meses de reducir el endeudamiento, que yo creo que el mercado también valora bastante, sobre todo si ese endeudamiento que lo tienes a un mayor coste consigues reducirlo y dedicarte a la parte de crecimiento que te parece mucho más interesante, ¿no? Yo creo que Naturgy sigue ahí en la boca de todos porque tenemos a Criteria con su posición, viendo a ver qué va a pasar, los australianos que sigue sin decidirse nadie qué pasa. Entonces, esa situación de un poco de impasse en el valor, veremos, que yo creo que ya lleva demasiado tiempo para que no se resuelva. Tiene que definir su estrategia, en definitivo. Sí, sí. Bueno, hoy han definido su estrategia los de Cepsa con un paso histórico que es renombrar la compañía para que la gente se olvide de su pasado petrolero. Ahora se va a llamar Moeve. Bueno, pues suerte con el nuevo nombre, ahí lo dejo, no les pido opinión porque los nuevos nombres a nosotros... Marketing puro. Marketing puro, ¿verdad? Ahora sí, me interesa mucho su opinión respecto a una idea. Yo creo que las mentiras tienen las patas muy cortas siempre y resulta que a la hora de cortar y medir las prestaciones por desempleo, pues demuestran que han subido un 6%, mientras que alguien dice que está cayendo el paro. Y la explicación a eso, que es completamente incomprensible, son los fijos discontinuos. También hay un leve aumento de los despidos, pero claro, los fijos discontinuos son lo que explica que el paro pues cae muy poco, pero cae. En cambio, lo que nos cuestan las subvenciones o las prestaciones de los desempleados están aumentando un 6%. Bueno, pues es que lo has definido muy bien, Xavier. O sea, no hay mucho más que decir. O sea, pero los datos están muy cocinados y de vez en cuando, pues cuando tú cocinas los datos, alguno de repente te descuadra, sí, ¿no? te queda descuadrado. Y efectivamente, pues esto es obvio. O sea, si el paro está tan controlado y baja y tal y no sé qué, ¿cómo es que aumentan las prestaciones en billetitos, ¿no? Pues... Banda. Sí, el mundo ese de los fijos discontinuos siempre hemos visto que es un mundo oculto y oscuro, ¿no? Y que nunca da la cara y desde luego les cuesta mucho trabajo luego explicar, y de ahí tenemos muchos problemas con todos los sistemas estadísticos que están reflejando una situación que no es real. Cuando tienes un dato, defiendes un dato, te pones la medalla por el dato y luego resulta que el que va unido a ese dato va en dirección contraria y no eres capaz de explicarlo, pues ahí tenemos a esa ministra de Trabajo tan excepcionalmente dotada de palabra para explicarnos las cosas, para que nadie lo entienda, ni creo que se entienda ella misma. Bueno, te digo una cosa, Cuerpo, que venía con la vitola de ser un hombre técnico, también se está revelando un firme candidato a ideólogo del PSOE, así que le dejen. Habla mejor que la vicepresidenta, sí. por lo menos, se expresa mejor. Bueno, no tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí, con mi agradecimiento a estos dos señores por su presencia y por sus opiniones, y a ustedes les invito a ver a continuación, a la vuelta de publicidad, La Redacción Abierta.